Es importante, todo es muy importante desde que hacemos la oración inicial, aunque bueno, en nuestro caso sería desde el primer canto, porque ya ve que luego oramos hasta el final. Todo es importante, la enseñanza es importante, y pues estamos aprendiendo un poco del libro de Hechos de los Apóstoles acerca de la iglesia, ¿verdad? En sus inicios, en su principio, la doctrina que siguieron, que fue acerca de la vida de Cristo. Pero vamos a ver algo bien importante. Hablamos de un Dios de poder, hablamos de un Dios que ama, porque Dios nos ama. Y quiero que lo recuerde otra vez, aunque ya lo hemos hablado. Quiero que usted tenga algo seguro: Dios le ama. No importa su condición, no importa la circunstancia, no importa cuánto se haya equivocado, no importa qué tan débil sea, es más, no importa qué tanto haya pecado, Él les ama. Su amor es más grande. No importa qué tanto problema tenga, Él le ama. Yo no le conozco, pero algo sé, que Él le ama. Le ama tanto que dio la vida de su Hijo Jesucristo. Le ama tanto, dice Romanos 5:8, un versículo conocido: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No le conozco tanto, pero también sé algo de usted, es que Dios, como le ama, tiene un plan. Él tiene un propósito para los más grandes como los más pequeños, como los jóvenes. Me encanta trabajar con todos, me encanta trabajar con jóvenes. Por cuanto somos jóvenes, me incluyo, ¿verdad? Aunque ya no estoy tan joven, ¿verdad? De hecho, ya estoy, este es un paréntesis, ya estoy lleno de canas y sigue diciendo que estoy joven. Lo bueno es que por mi cabello, como es, no lo nota, pero si usted supiera que estoy lleno de canas. Pero yo sigo diciendo que estoy joven. Pero me encanta hablar con los jóvenes, porque en la juventud es donde tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida, es la que nos marcan. Y joven, déjeme decirle algo: Dios tiene un plan para su vida, Dios tiene un propósito para su vida. No deje que lo engañen, no se vaya por otro lado. Él conoce más que usted. Créame, si no sigue el propósito de Dios para su vida, se va a arrepentir. Los más grandes aquí, que estamos aquí, y más los que llegaron grandes a la iglesia, saben de lo que le estoy diciendo. Se van a arrepentir. Muchos, los más grandes, saben cuál es su frase: si yo hubiera. Le puede preguntar. No le voy a decir verdad, pero lo que usted considere más grande, a ellos vaya y pregúntele. La mayoría de nosotros, muchos le dicen: hombre, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho caso a esto, si yo hubiera hecho aquello, si yo hubiera conocido a Cristo antes, si yo hubiera hecho aquello. Pero tristemente, el hubiera no existe. Entonces usted tiene la oportunidad de cumplir con el propósito de Dios en su vida. Últimamente estábamos viendo un Dios de poder, pero hoy, hermano, vamos a interrumpir un poco ese Dios de poder, hacedor de milagros, porque creo que Dios hace milagros, para hablar de otra cosa que no es menos importante, y es acerca del poder de la palabra de Dios. Porque Dios muestra su poder, se ve reflejado su poder en nosotros, pero ¿sabe dónde también se ve ese poder de Dios? En la palabra de Dios. Y hay algo que nos falta a nosotros como cristianos, hermanos, y me incluyo yo en esto, es estar metidos en la palabra de Dios. ¿Qué tanto falta a nosotros como creyentes estar metidos en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos debe mover? La palabra de Dios, hermano, es el manual dado por Dios para nosotros. Ahí se cayó todo, pero no le ponga atención. Es el manual dado por nosotros. La palabra de Dios, hermano, habla de todo y para todo. En la palabra de Dios encontramos cómo tener un matrimonio feliz. En la palabra de Dios encontramos cómo tratar a los hijos. En la palabra de Dios encontramos cómo debemos comportarnos con los padres. En la palabra de Dios aún habla, hermano, de cómo deben ser los siervos, los trabajadores. Habla de los trabajadores y habla de los empleadores. Habla de nuestro comportamiento a la sociedad. Habla de todo, hermano, lo que está relacionado a nuestra vida. De hecho, nuestra vida fuera más fácil si aprendiéramos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que tiene poder, que penetra, que transforma vidas. Hablamos de que Él transforma vidas, y yo creo que Él transforma vidas, pero ¿sabe cómo Él transforma vidas? A través de la palabra de Dios.
La palabra de Dios influye en toda nuestra vida, en nuestro carácter, en cuanto conocemos de Él, y lo vamos a ver ahorita, en nuestra fe, en todo y para todo tiene que ver la palabra de Dios. Es muy importante, hermano, y es algo que estamos perdiendo, la palabra de Dios. Cada vez hay menos cristianos que saben de Dios y de la Biblia. Ahora quiero que piense durante este mensaje qué tanto lee la Biblia, qué tanto la escudriña, qué tanto la medita, porque lo vamos a ver ahorita. Pero hermanos, déjenme decirle algo, vaya a la Biblia por favor a 2 de Timoteo. 1 de Timoteo, por favor. Póngase de pie, 1 de Timoteo 3. Dígame amén si lo tiene. Segunda de Timoteo capítulo 3. Ahí dígame amén si lo tiene, lo vamos a ver ahorita. Dice la palabra de Dios así, lo voy a leer el 16 y el 17 y luego oramos. Dice toda la escritura, dice toda. ¿Sí entendemos lo que es todo, hermano, verdad? Todo es todo. Dice toda la... Vamos a esperar que lo tenga, espérenme tantito. ¿16? ¿Segunda o primera? Segunda. Segunda de Timoteo 3, perdón. No se preocupe, no pasa. 3, 16. Dice ahí, ahora sí, toda la escritura es inspirada por Dios. Antes de continuar vamos a hacer un paréntesis. ¿Alguien pudiera decirme si sabe lo que es inspirado? Creo que alguna vez ya me lo dijeron, pero no importa, te repítalo. ¿Alguien sabe lo que es inspirado, o que pudiera referir aquí, o que quiera decirme, que quiera compartirlo? Hecho para él. Que sale de adentro de Dios, del interior de Dios. La inspiración es algo que sale de lo más profundo De Dios. de Dios. ¿Alguien que me quiera aportar algo más? Básicamente es así. Cuando hablamos de, por ejemplo, cuando hay gente que se inspira, que no escribe de ellos mismos, pues escribe un poema y dice, me inspiré en fulano de tal. Eso quiere decir que vio la vida de él y que fue formado por él, o en muchas ocasiones hasta fue dictado por él, que fue movido. La palabra de Dios, aunque fue escrita por hombres, fueron inspirados por Dios, es decir, Dios le dijo todo lo que tenían que escribir. Ahora dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. Note esto. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en ti podemos confiar. Te rogamos, Padre, tú nos ayudes a hacer tu voluntad agradable y perfecta. Padre, límpianos y guíanos. Háblanos a cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Vamos a hablar de algo importante. Vamos a hablar acerca de la Biblia, acerca de cómo debemos conducirnos según la palabra de Dios. Sabe que muchos de nosotros no agradamos a Dios porque no sabemos de Él. Y la única manera que nosotros tenemos de saber de Él es a través de la palabra de Dios. No es por sueño. No crea que Dios habla hoy por sueños. Dios no se le va a revelar por sueño. No va a tener apariciones. ¿Sí? La única forma en que usted puede conectar con Dios, saber lo que Él dice, saber lo que Él quiere, saber el plan de Dios, es a través de la palabra de Dios. La única forma, hermano, en que un cristiano
puede mejorar su conducta, en que un cristiano puede ver a Dios obrar y a Dios hacer milagros, es a través de la palabra de Dios. Si algo va a pasar en su vida, si algo va a pasar en mi vida, es a través de la palabra de Dios. Ahorita vimos algunas cosas para las cuales la palabra de Dios es útil, para enseñar, para redarguir, aún para corregir. Y luego dice el propósito de la palabra de Dios para prepararnos, la manera en que usted y yo vamos a estar preparados para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir el propósito de Dios, es a través de la palabra de Dios que es inspirada por Dios. Ese debe ser su manual. Es más, le voy a decir algo, aunque no le conozco y lo puedo aplicar para mí mismo. Sus decisiones van a mejorar en tanto y en cuanto su relación en cuanto a la palabra de Dios mejore. Se va a equivocar menos. Y le decía a los jóvenes ahorita, tienen que tomar muchas decisiones, muchas de ellas muy importantes. Y yo le aconsejaría que estuvieran basadas en la palabra de Dios. Porque si no, puede arruinar su vida. Si no, el diablo le puede engañar. Mire, si el diablo es tan astuto y quiso engañar aún al mismo Señor Jesucristo cuando fue tentado, ¿y cómo le respondió el Señor Jesucristo? Escrito está. El diablo le decía algo, y que el diablo sabe algo de la palabra de Dios. ¿Y qué decía el Señor Jesucristo? Escrito está. Ahora créeme, el diablo va a tratar de engañarlo, de tentarlo, de seducirlo, con tal de que usted no cumpla el propósito de Dios, y en mucho lo llega a hacer porque estamos lejos de la palabra de Dios y de la voz de Dios. Ahora, siempre que escuchamos la voz de Dios, ni siquiera va a ser audible, más que todo va a ser a través de la palabra de Dios. Vamos a escuchar a Dios hablar a través de su palabra. Ahora, a Dios, hermano, la palabra de Dios es tan importante que hay dos cosas que vemos en la Biblia. Una, Dios mandaba, hermano, era un mandato de Dios que todos los reyes que iban a estar puestos conocieran de la palabra de Dios. Era un mandato para el pueblo de Israel, que el rey puesto tenía que conocer, se le tenía que leer la palabra de Dios, tenían que saber los escritos de Dios. Vaya a la Biblia, no solamente los reyes, profetas, tenían que saber de Dios. Deuteronomio 17. Deuteronomio capítulo 17. ¿Lo tiene Deuteronomio 17? Vamos a leer del 14. Dice la palabra de Dios: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como en todas las naciones que están a mi alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Y entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y los levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar toda la palabra de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Hermano, aquí vemos un mandato de Dios a los reyes, dándole requisitos al pueblo de Israel cuando iban a tomar rey, y uno de esos requisitos es que tenían que escribir ellos, o tenían que escribirle la palabra de Dios, y que tenían que leerla todos los días de su vida, hermano. El rey era tan importante, y Dios dice, cada rey puesto tenía que saber, tenía que escuchar, tenía que leer la palabra de Dios por todo el tiempo. Y luego Dios dice, para que aprendan del temor de Dios.
Y sabe, junto con que se ha perdido el leer la palabra de Dios, se ha perdido el temor a Dios. Tristemente, cada vez menos o más vemos cristianos sin temor a Dios. Y eso se ha vuelto normal porque ha desaparecido en la palabra de Dios entre nosotros. ¿Qué es lo que debería gobernarnos? ¿Es lo que deberíamos regirnos? De hecho, hermano, en la Biblia todo está ligado. Nosotros necesitamos sabiduría. ¿Quién no quiere ser sabio? Ahora, la Biblia dice cómo podemos ser sabios. En primer lugar, dice que la sabiduría está en Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, le pregunto, ¿usted quiere ser sabio? Y esto va incluido en lo que le dije hace rato en cuanto a las decisiones que usted pueda tomar. La va a tomar con más sabiduría en tanto y en cuanto esas decisiones dependan de la palabra de Dios. Dependan de lo que Él dice y no de lo que usted piense. Mire, Dios sabe lo que dice. Sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas, todas tienen un fin. Y Él sabe más que nosotros. ¿O puede creer usted que hay alguien más sabio que Dios? Yo no lo creo. Aunque muchos de nosotros, incluyéndome, a veces queremos saber más que Dios. Ahora, Él sabe lo que dice y por qué lo dice. Todo lo que está escrito aquí, hermanos, Él sabe por qué lo escribió. Él sabe por qué lo mandó al pueblo de Israel o para nosotros. Y va a ser de beneficio. De hecho, probablemente no terminemos, pero no sabe todas las bendiciones que usted se está perdiendo a no leer la palabra de Dios. Y yo creo que debería ser todos los días. Para Dios era tan importante, hermanos, que no solamente los reyes tenían que saber la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios en el pueblo de Israel tenía que ser escuchada, tenía que ser pasada de generación a generación. Y le voy a decir algo, podemos hablar mucho del pueblo de Israel, podemos ver todo lo que rebelde que era, pero si hay algo que hicieron fue pasar la Biblia de generación a generación. Nosotros tenemos la palabra de Dios nada más porque hubo un pueblo que pasó su palabra de generación a generación, que desde tiempos antiguos esos escritos están. Ahora, Dios lo que le decía al pueblo de Israel, y para Dios era muy importante, le decía, tienes que enseñar esta palabra a tus hijos, a tus nietos. Dice la Biblia, hermano, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7. Versículo 4, vamos a leer desde el versículo 4, Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Habla de la generación presente, habla de la generación que está transcurriendo, habla de lo más grande que estamos aquí, de esa generación. Y luego dice, no solamente estarás en tu corazón, dice, y esto es muy importante, y la repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, esto es una declaración fuerte. Dice, la palabra mía debe estar en tu corazón, debes guardarla, debes atesorarla, tanto que debes pensar en ella de día, de noche al acostarte, debe estar en tu casa, debe llevarla en el camino, y no es literal que va a llevar ahí, ¿verdad? Leyendo la Biblia de camino, ahí caminando y leyendo la Biblia, es que la pueda recitar de su corazón, que usted vaya a cualquier lugar, que pueda ir a la escuela, que pueda ir a la UTU, que pueda ir al liceo, que pueda ir a la universidad, diciendo la palabra de Dios.
que pueda ir al trabajo con la palabra de Dios memorizada y pueda recitarla aún en el trabajo, pueda declararla, la palabra de Dios en todo lugar, todo el tiempo. Necesitamos tener la palabra de Dios. Ahora, no solo nosotros, hermanos, debemos pasarla a la generación que viene. Que no nos pase, ¿verdad? Como en el tiempo de jueces, que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Es triste, hermano. Es triste, hermano, cuando hay padres, cuando hay familia adorando a Dios y la generación que sigue ya no hizo nada por Dios. Y mire, la responsabilidad es compartida. Tiene que ver con la rebeldía, tiene que ver con la perversión, tiene que ver con que los jóvenes toman sus decisiones, porque cada uno de ellos toma sus decisiones, pero también tiene que ver con lo que pasaron antes, no hicieron. También tiene que ver con lo que los padres no hicieron. ¿Qué no hicieron? Enseñar de Dios. Por eso dice la Biblia también, hermanos, en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso que está diciendo que es, enséñale. Mira, hermano, déjeme decirle algo, es más importante que aprendan de la palabra de Dios que aprendan de la escuela. Amén. Y no estoy diciendo que no es importante la escuela. Claro que aprenden en la escuela, claro que tienen que mandarlo a la escuela, claro que tienen que graduarse de la UTU, del liceo, de la universidad para poder tener una mejor vida, pero es mejor, es más importante que aprendan de la palabra de Dios, que es donde van a aprender valores, que es donde se le va a inculcar de Él. Amén. Es triste que muchos padres pongan la UTU, el liceo primero que la palabra de Dios. Porque usted sabe, hermano, que en el liceo o en la UTU le pueden enseñar de matemáticas, le pueden enseñar de ciencia, le pueden enseñar de cocina, le pueden enseñar muchas cosas, pero ¿sabe qué también le van a enseñar? Perversión. ¿O usted cree que no hay perversión en las escuelas? En la UTU, en el liceo. Claro que lo hay. ¿O qué cree que está aprendiendo allá? Hermano, si hay algo, escúcheme bien, que va a transformar a los jóvenes, si hay algo que va a transformar la vida de sus hijos, la vida de sus nietos y aún su propia vida, es la palabra de Dios. Amén. Mire, y yo no le conozco bien y esto no lo voy a decir por nadie en particular, yo le amo a todos, nada más quiero que reflexione. ¿Cuántos de nosotros vivimos igual, hermano, o peor de cuando antes veníamos? Eso tiene una sola razón de ser, estamos tan lejos de Dios. Mire, le voy a decir algo, el venir a un culto no significa que estemos cerca de Dios, y aquí me estoy incluyendo yo. No significa que porque yo esté aquí esté tan cerca de Dios, no significa que usted esté aquí esté cerca de Dios. Su cercanía a Dios va a depender de cuánto está pasando usted en la palabra de Dios, de cuánto puede oír de Él, de cuánto obedece a Él. Mire, yo creo que Él puede cambiar su vida. No lo ha hecho, mire, no lo ha hecho porque muchos de nosotros, y déjenme incluirme a mí, todavía no nos hemos entregado a Dios. Es triste, y no lo voy a decir por esta iglesia, pasa en todas las iglesias. Es triste ver iglesias, cristianos de tiempo, que no saben nada de la palabra de Dios. Pasa en Panamá, pasa en mi iglesia, lo vi en México, en muchas iglesias de mucha gente de tiempo que hasta pareciera que esto lo toman como un juego. Ah, sí, yo voy a la iglesia, soy cristiano. Ah, sí, y traen la Biblia. ¿Y qué saben de la Biblia? Nada. ¿Cómo? ¿Cómo podemos pretender que Dios haga algo? ¿Cómo podemos pretender que Dios transforme si realmente todos nosotros, o la mayoría de nosotros, estamos lejos de Dios? Y usted pudiera decir, hermano, usted no me conoce, yo sí leo la Biblia todos los días. Gloria a Dios, amén, aleluya. Sígalo haciendo, me glorío yo si es así, porque es la única manera en que su vida puede ser transformada. Es la única manera, hermano, en que este país puede ser transformada. Es la única manera, hermano, en que sus hijos van a ser transformados, en que van a ser guiados, en que puedan tomar decisiones correctas. No hay otra manera que a través de la palabra de Dios.
Por eso le digo, Dios no se equivoca. Por eso Dios quería que el pueblo de Israel, desde los gobernantes, estuvieran enterados de toda la palabra de Dios. Pero que también todas las generaciones, las familias, los padres de familia, eran responsables de ellos saberla, de ellos comprenderla, de ellos atesorarla en el corazón. Déjeme preguntarle algo más. Y yo sé que a veces mientras más grande estamos es más difícil. Pero ¿cuánto de la palabra de Dios usted puede recitar? Usted puede decir, ¿cuánto de la palabra de Dios está en su corazón? Que usted se pueda acordar, usted puede decir, yo me sé tal versículo, está en mi corazón, lo tengo presente. Mira, hay muchos versículos que están presentes adentro. Algunos me encantan, algunos son de mucha ayuda. No sabe cuánta ayuda ha sido para mí y lo tengo tan adentro que para mí es tan real. Clama a mí y yo te responderé. Cuando paso cosas difíciles, hermano, hay algo que me dice, clama a mí, yo te voy a responder. Hay tantos versículos que me han ayudado a no menguar, a no caer, a atesorar la palabra de Dios. Me ha protegido a mí mismo aún de malas decisiones, aún en mis debilidades, porque yo soy débil. Y todos nosotros lo somos. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, si ya se nos está acabando el tiempo, ahorita vamos a terminar. Necesitamos, hermano, meditar la palabra de Dios. Vaya a Josué 1:8. Josué 1:8. Yo sé que ya se lo saben algunos, pero vaya a Josué capítulo 1. De hecho, no solamente reyes y profetas, todas las personas que Dios usó, era importante para Dios que supieran la palabra de Dios. Dice ahí Josué. Dice el versículo 8, nunca. ¿Alguien puede decirme lo que es nunca? Nunca es. Si todo es todo, y eso es una complejidad más grande, nunca es. Qué profundidad de palabra, ¿verdad? Mire, hoy aprendimos algo nuevo. Si usted sale de aquí y le dice, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendió? Que todo es todo y nunca es nunca. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un hombre que Dios usó, un hombre que Dios quería usar, un hombre al cual Dios tenía promesa, un hombre al cual Dios le había declarado que iba a ser difícil, al cual Dios le dijo, esfuérzate, ser valiente. Ahora le está diciendo, Josué, yo te voy a dar la victoria, pero nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y hermano, es como si Dios nos dijera a nosotros, va a ser difícil, va a ser complicado, va a haber problema, va a pasar cosas que no nos gusten, porque va a pasar. Va a haber tristeza, va a haber momentos donde vamos a llorar, va a faltar la salud, pero nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Dice, para que hagas y guardes conforme en él está escrito, porque entonces, hermano, ¿y a cuánto le gustaría que su camino fuera prosperado? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te saldrá bien. Hermano, yo creo que Josué, hermano, hizo caso a la palabra de Dios y estaba metido a la palabra de Dios, se comprometió con Dios. Fue un hombre que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Debemos servir a Dios. Yo y mi casa le vamos a servir. Él sabía a quién servía. Él sabía lo que hacía, porque él había escuchado de ese Dios tan grande, hacedor de milagros. Y mira, hermano, ¿sabe qué? Dios le cumplió. Porque Dios le dio victoria tras victoria, una y otra vez, con muchos pueblos grandes, con pueblos numerosos más grandes que él. Una y otra vez, Josué pudo ver a Dios cumplir su promesa de prosperar sus caminos.
Mire, Dios usó muchos hombres, pero hay pocos hombres que Él menciona que Él mismo los prosperaba. José, aunque Dios prosperó a muchos, pero literal que Él mismo diga que lo prosperaba. José era uno de ellos, que dice la Biblia, y la mano poderosa de Dios estaba sobre él. Y la Biblia dice de Josué que fue prosperado, todo lo que él hacía en su tiempo fue prosperado. Y tuvo victoria y victoria y victoria. Porque hermano, tenemos un Dios que no miente. Yo no sé si usted crea que Dios miente. El Dios que yo creo no miente. Y Él promete y Él cumple. Y Él dice, si tú meditas mi palabra, la atesoras en tu corazón, yo voy a hacer prosperar tu camino. Y tenemos más versículos acerca de meditar, pero lo vamos a dejar hasta aquí hoy. Vamos a orar, hermanos, póngase de pie. Esto de la palabra de Dios, después lo vamos a estar viendo. Falta más que ver, falta ver los beneficios. Hay muchos beneficios, hermanos. Al menos aquí tengo unos 5 beneficios de leer la palabra de Dios, y me falta anotar algunos cuantos otros beneficios que tenemos al leer la palabra de Dios. Y esto es para todo, no importa la edad que tenga, pero yo diría que para los más jóvenes. Yo diría que para los que tienen que estar tomando decisión. Porque mire, jóvenes, y yo sé que aquí hay poquitos jóvenes, usted quiera o no, va a tener que tomar decisión. Le guste o no. De hecho, todos nosotros, queramos o no, tenemos que decidir si levantarnos o no. Tenemos que decidir si bañarnos o no. Tenemos que decidir si vamos a la iglesia o no. Tenemos que decidir qué ponernos o no. Tenemos que decidir muchas cosas. Y todos los días estamos decidiendo. Y sabe que, hermano, esto está tan importante como que el tiempo no vuelva atrás. La decisión que usted tome va a marcar su vida, y en muchas ocasiones la va a marcar para siempre, o para bien o para mal. A muchos jóvenes que yo conozco se las ha marcado para mal. Y a muchos, tristemente tengo que decir, que le ha costado su vida. Ahora no tenemos que llegar a esos casos. Pero qué tan importante es la palabra de Dios. Vamos a orar, todos con su rostro inclinado. Por favor, cierre sus ojos. Déjenme hacer una pequeña invitación. Mire, si usted escuchó en la mañana y ahorita, es importante la palabra de Dios. Es muy importante. Pero sabe algo que vemos en la palabra de Dios, la salvación de Dios. Sabe, algo que es muy importante es que usted esté seguro si es salvo. Déjeme preguntarle. Mire, no le voy a pedir que levante la mano, no le voy a pedir que haga ninguna seña, pero lo que sí le voy a pedir es que usted medite en su vida, cómo está viviendo. Mire, si su vida está igual, si usted está batallando con pecado y no lo ha dejado, probablemente no es que usted pierda su salvación. No estoy diciendo que sea salvo, no, pero probablemente si su vida está igual, probablemente usted no es salvo. Y no le quiero meter miedo, pero lo que le espera es el infierno. La Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Examínese usted mismo por su propio bien, no por el bien de nadie más, si ya tiene a Cristo como su Salvador personal. Hermano, esto es en serio. Esto no es un juego. Él le ama, Él quiere cambiar su vida, Él está comprometido, Él se lo toma en serio, pero Él quiere ahora que usted se lo tome en serio. Que usted le pueda creer a Él, no a un hombre. Y yo nomás le pido, hermano, de todo corazón, que usted lo piense. Si usted llega a la conclusión que es salvo, que lo ha hecho y está seguro, gloria a Dios, amén, aleluya. Qué bueno. Pero si no, déjeme decirle que esta es una de las mejores decisiones que puede tomar. Porque no importa cuántos años tenga viviendo a la iglesia, si no es salvo, si no tiene a Cristo en su corazón, su destino va a seguir siendo el infierno. Si no tiene a Cristo en su corazón, su vida no va a cambiar nunca. Y esto parece difícil de digerir, hasta parece grosero a veces, pero es la verdad de Dios. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no espere cambios en su vida. Y mire, es triste, hermano, estar viniendo mucho tiempo a la iglesia y al final tener un destino que es el infierno. Es triste estar viniendo por mucho tiempo en la iglesia y tener una vida miserable. Y bueno, perdóneme, la intención no es ofender a nadie, hermano. Porque Él le ama, yo tengo que amarle, y Dios sabe que le amamos. Y puedo hablar por mi esposa y por mí. Hacemos tanta cosa porque le amamos. Pero llega un punto, hermano, donde no podemos hacer más por usted, más que orar. Y más que decirle que esto es en serio y que usted se lo debe tomar en serio. Piense cómo está su relación con Dios. Si no es salvo, espero que usted se asegure hoy de poder ser salvo. Si ya lo es, qué bueno. Y lo otro, hermano,
cuánto está relacionado con la palabra de Dios. Si usted quiere ver a Dios hacer cosas grandes en su vida, yo le iba a decirle reto, pero ya entiendo que aquí retar es otra palabra, se entiende de otra manera. Entonces prefiero decir, yo le animo a que lea la palabra de Dios y que pueda ver lo que Dios puede hacer en su vida. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Señor, porque nos amas. Sin duda nos amas. Gracias, mi Señor, por toda esta bella congregación. Te ruego sigue mostrándonos amor. Padre, ayúdanos a amarnos, ayúdanos a mi esposa y a mí también a amar a esta iglesia. Ayúdanos a hacer lo correcto delante de ti. Que tu palabra, mi Señor, sea la que penetre en nosotros. Yo sé que es difícil, Padre, eso sin duda. Probablemente no nos guste, probablemente batallemos. Yo sé que tenemos quehaceres. El diablo ataca, el diablo nos seduce, Padre, a todos. Pero ayúdanos, mi Señor, a leer tu palabra, a estar metido en tu palabra y a tomar esto en serio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendícenos. Llévanos con bien también, Padre, a nuestros hogares. Nos despedimos de este culto, Dios, mas no de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Amén.